Es padrísimo ver cómo han ido creciendo mis clientes en el sentido que a lo mejor hice el pastel de matrimonio, luego llegaron a pedir el del baby shower, luego el del primer cumpleaños, el del segundo, el tercero, el cuarto, el bautizo. Entonces se crea una fidelidad y eso es padre. Es a lo que un poquito se punta eh, y se llega también a crear un poquito una relación como de cordialidad, amistad, ¿sabes? Hola, yo soy Jorge Méndez y estás viendo Empresas y Negocios, el canal donde te doy información y herramientas para pymes y emprendedores. La entrevista de esta semana está increíble, me dio muchísimo gusto hacerla, especialmente porque se la hice a alguien que quiero mucho, a alguien que admiro yo creo que pues casi desde que nací, pero especialmente desde hace como 17 años que se fue a vivir a Suiza. Antes de continuar, te invito a darle clic al botón de suscribirse que debe estar por aquí abajo, a darle clic a la campanita y activar todas las notificaciones para que cada semana recibas un video como este. Ahora sí, la invitada de esta semana es mi prima, Lorena Vázquez. Antes Lorena Vázquez, ahora Lorena Gil. Y ella tiene la primer pastelería de diseño allá en Suiza, donde ella vive. Ahora sí, ya vámonos con el video de Lore. Primate, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto me da. Canta Gracias a ti. que cuentes tu historia y pues vamos a empezar. Entonces, el chiste es que platiques la historia de Sweet Cupcakes Ujú, y arranquemos desde donde tú quieras. ujú, Ya sé que estudiaste diseño de modas, ujú. más o menos acabando la universidad, y te fuiste a vivir a Suiza, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya, dale. Bueno, me vine a vivir a Suiza, y estuve los primeros años pues aprendiendo el idioma, intentando validar mis estudios y viendo en qué podía trabajar que fuera más o menos de mi ramo, pero pues la verdad es que aquí no hay mucho, como que donde vivo yo no hay como que un sector de moda, entonces pues trabajé de 1000, 8000 otras cosas y terminé haciendo una escuela para ser maestra de niños de kinder y primaria. Pero pues no era como que lo que me gustaba, entonces bueno, como sabes, me casé y todo y estaba embarazada y nació mi primera hija, Suemi. Y íbamos a organizar el bautizo y entonces, como sabes, a nosotros desde siempre en la familia hemos hecho pasteles y galletas y así. Entonces dije, híjole, pues aquí no hay como esos pasteles que encuentras en México de quinceañera, que digo, aunque no hubiera querido un pastel de esos de 3 o 4 pisos, pero al menos una cosa un poquito más, pues original que lo que había aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacerlo yo y me Espérame, metí. lo que había ahí, ¿qué era? Más o menos. ¿Tienes ahí Pues como algún ejemplito, así como un pastel ser redondo y ya, o qué? exacto, típico pastel, clásico, nada, nada original, ¿no? Ajá. Entonces dije, pues creo que es como, hay un nicho ahí, hay algo que se puede, ¿cómo se dice? Que podemos aprovechar, ¿no? Dije, aquí hay algo que está faltando. Entonces, pues me metí, empezaba YouTube porque era en el 2008, así que era bastante reciente, pero ya había varios tutoriales, habían otras plataformas como es Flirk, que Oye, también. espérame. Antes de eso, Uh-huh. ¿ya trabajabas como maestra o todavía no? ¿Terminaste la No, escuela no, de ni dar terminé. clases? No, o sea, me salí, Entonces, o sea, habías tenido abandoné otros trabajos así variados, como de los que puede tener alguien, un cualquier mexicano que persona. se va a Sí, otro país, ¿no? Y exacto, que no tienen que ver con la escuela, sino más bien medio meserear o cosas así, ¿no? exacto. En tiendas y ese tipo de cosas. Va, va, Así va. es. Ahí ya estabas trabajando, ¿tenías algún otro trabajo o por el momento no? Entonces, no, en ese momento no, porque como te digo, había nacido Suemi, era ama de casa, una completa ama de casa. Ajá. Entonces, pero pues creo que siempre he tenido como ese instinto de buscar el negocio por algún lugar. Y entonces el hecho de, aunque eran solo 6 meses que llevaba yo sin trabajar y así,
pues empecé a ver qué podía hacer y empecé a buscar, a ver tutoriales y así. Y te digo, desde antes había intentado, había cosido bolsas, había vendido relojes, había este, buscado algo, ¿no? Como que sentía que tenía que encontrar, que había algo que yo podía hacer, pero no había encontrado todavía como que qué. Que no fuera Cuando, un trabajo así de los como clásicos de mexicano en el extranjero, ¿no? Pensándolo de una forma así. sí, sí, o sea, como que digamos, sí, y trabajé en un bar como mesera o así, pues, pero yo decía, esto no es para lo que yo estudié ni es como que lo que yo Claro. quiero de mi vida, o sea, es solo un pequeño paso, ¿no? Es como que para aprender el idioma está muy bien, para aprender a socializar con la gente, con el lugar, con todo, y aparte, pues también, ¿no? O sea, es parte de irte integrando en un lugar. Este, pero bueno, o sea, siempre pues uno se tiene claro más o menos cuáles son los objetivos que tienes en la vida, ¿no? Y no importa, no hay como que decir, no, ese trabajo no es para mí, digo, lo que viene, como viene y está bien. Espérame tantito, Este, antes de que sigas. ajá. Por ejemplo, me contaste que habías intentado vender bolsas, relojes. Ahí, ¿por qué se acabó? ¿Cómo fue más No, o menos bueno, o sea, rápido? eran intentos, haz de cuenta que yo vi que aquí o sea, cuando hacen ofertas es como que al 70% de sus precios y entonces pues hay Wow. relojes muy buenos, entonces yo los compraba y los mandaba a México, pero luego pues vi que no funcionó muy bien porque te los robaban también el correo, entonces bueno, o sea, Puta, qué horror. Sí, los de sí, aduana, ¿no? Son los de terribles. aduana, exacto, entonces pues digo, de 10 relojes llegan 5 y dices, no, pues no, Ok. entonces... Sí, aunque te cuesten el 30%, pues ya no No, pues sale tan no. bien. Ok, ok, ya, ya Entonces, no. entendí. Y así, ¿no? Bueno, bolsas sí, bolsas pues vendías, pero tampoco era como que mi idea irme a poner un puesto en el mercado, o sea, como que, aunque son como mercados artesanales, así, pero pues tampoco era, o sea, no. Entonces le Ajá. buscaba por aquí, por allá, y entonces, y pues así como por puro caso, porque jamás en la vida me imaginé terminar haciendo pasteles. Eso. Te digo que estábamos viendo lo del catering para Suemi, para el bautizo, y entonces dije, bueno, yo voy a hacer el pastel, y me puse a ver tutoriales y me enamoré en esa época de lo que era pasta de azúcar y hacer flores y fondant, y dije, esto es como que súper creativo, me encanta, quiero aprender. Y Que entonces, eso, 2008, hace 12 años. Es exacto. muy diferente lo de ese momento, lo de ahorita. Más o menos. Digamos Ok, que yo ya estoy en otro medio. O sea, ya evolucionó, ya no uso casi la pasta de azúcar. Pues obviamente, ¿no? Te mueves dentro de lo que son las tendencias, porque también descubrí que hay tendencias dentro del mundo de los pasteles. pues sí, claro. O sea, no te lo imaginas, pero pues, igual que en el diseño de modas hay tendencias, ¿no? Exacto. Hay sí, diferentes escuelas, por ejemplo, la escuela inglesa, la americana, la australiana, la tailandesa, japonesa. O sea, hay Wow. un mundo de pastelería que no te puedes imaginar hasta que no estás dentro, ¿no? Entonces, pues fue como muy interesante porque cuando yo empecé, pues en Italia, en Suiza, lo que era Europa, era muy nuevo, o sea, no había, realmente no había eso. Y como pues a lo mejor influencia de Estados Unidos, de México, que traemos esa idea del pastel un poco más decorado, de que si es el cumpleaños, pues ya desde niños a nosotros nos hacían que si el pastel a forma de elefante, que si la muñequita, no sé si te El acuerdas, ¿no? dibujito con Exacto. Con azúcar la de colores, ¿no? sí, pues, o sea, ya, entonces aquí no había nada de eso. Dije, o sea, los niños, ¿qué pasteles les hacen en sus cumpleaños? O sea, un horrible pastel café no puede ser, ¿no? Hay que ponerle color. Y Ok. entonces, pues obviamente hablé a mi mamá, a mis tías, por favor, las recetas de pasteles. Y empecé a probar, empecé a hacer, me encantó y sobre todo empecé a pedir mi material desde Estados Unidos porque aquí no había nada. Entonces, gracias a que aquí pues también funciona mucho lo que es como venta por internet, ya desde entonces que era como que muy raro, o sea, no sé cuándo haya empezado en México, pero
Aquí siempre ha funcionado mucho ventas por Aquí hace correo. 3 meses empezó. Exacto, bueno, pues aquí ya. Más o menos. Ándale, pues sí, no, acá desde el 2008 empecé a pedir material y me llegaba material de Londres, de Estados Unidos, de Australia, porque ni siquiera era en Europa, o sea, era material que venía desde fuera Órale. para empezar a hacer pues lo que yo quería, ¿no? Porque no había nada aquí, o sea, pues es un trabajo pues artesanal, ¿no? Hay que hacer pues flores y se necesitan moldes especiales, pastas especiales, todo este material que se necesitaba. Y entonces pues empecé a llenar mi casa, a invadir la cocina de todo este material y empecé a probar, metí a dormir a Suemi y en la noche me levantaba, o sea, empezaba yo con la cabeza a pensar lo que quería hacer, no sé qué, entonces me levantaba y me ponía a preparar cosas y así, ¿no? Ok. Y O sea, de día te encargabas de Suemi y ya cuando se dormía, a darle. exacto, así. Creo que Y como muchas mamás. pues sí, como mucha, como todo mundo, creo. Claro, sí, mamás y papá. Bueno, ahora más en la pandemia creo que se puede. No, es verdad, ¿no? Sí, sí, está cañón. Trabajar de día con niños es como que casi imposible. Súper Entonces difícil. apenas se duermen y a darle. Y pues así empecé primero a regalar pasteles a todo el mundo. Y bueno, pues obviamente aprovechaba cualquier cumpleaños, yo llevaba el pastel, ¿no? Yo lo Oye, espérame preparo. tantito. ¿Qué pasó con el bautizo de Suemi, pues? Ah, sí, bueno, con el bautizo de Suemi, pues preparé un pastel, le tomé 1000 fotos, entre Ali y yo preparamos una base para poner todos los cupcakes que hice, o sea, una cosa buena, bonita. Ya, ahí sí, ya tú lo hiciste. Sí, 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 Ya yo lo dice, o sea, hice y no, fue no hay lo que yo como, quiero, pasteles feos, entonces yo lo hago. Y yo fue lo como hago, yo lo espectacular. hago, yo hice un delicioso pastel de chocolate con fresas. Y y como estaba yo muy orgullosa de mi obra maestra, porque fue el primer pastel que hice decorado, todas las noches había preparado las florecitas en azúcar y así, entonces ya cuando fue el gran evento, pues el pastel, obviamente, o sea, lo ves muy fácil en YouTube con los tutoriales, no sé qué, y yo, pues como súper buena principiante, el mero día del bautizo en la mañana, forrando el pastel, intentando, no, bueno, o sea, yo ahí sudando la gota gorda, Como pero quedó. Nicolau, ¿no? Sí, No es sí cierto, no es cierto. porque Ya sé que lo que estás es increíble, pero no, pero o sea, yo dije, no, pues veo y los tiempos, no sé qué, no, bueno, ahora jamás en la vida haría lo mismo, ¿no? O sea, ya sé muy bien cómo se tiene que hacer, cuáles tiempos, pero ese día, haz de cuenta, el bautizo era a las 11 de la mañana y yo a las 7 estaba ahí con la masa. Bueno, total, pues, salió bien, le tomé muchas fotos porque pues estaba muy orgullosa de mi obra y ¿tienes gracias. fotos todavía de ese pastel? Seguro sí, ¿verdad? Sí, aparte ese pastel, yo digo que fue el que me trajo buena suerte, porque después en estas redes sociales que había en ese momento, que se llama Flirk, me parece, que era pues casi casi como que de puras imágenes, ahí llegó una convocatoria de mandar fotos de los postres y pasteles que habías hecho porque iban a hacer una publicación, un libro en Estados Unidos con todos los postres, o sea, todos los pasteles y galletas y cupcakes de así de todo el mundo, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, wow, qué padre, voy a mandar todo lo que haga, ¿no? Y pues mandé lo que había hecho hasta ese momento y me seleccionaron justamente el pastel de Suemi, Qué padre. el pastel cortado donde se ve el interior y todo, y otros pasteles que había hecho en ese momento, que si ahora los veo, digo, bueno, ¿En serio? qué barbaridad. Sí, pero bueno, o sea, estuvo padre porque pues fue un empujoncito, ¿no? O sea, Claro. Sí, sí, sí. empecé a publicaron el libro en el 2009 o 2010 creo. Y pues fue súper emocionante, ¿no? Y ahí obviamente conocí a otras,
personas que hacían pasteles en Italia y en Alemania, en España y así. Y con ese libro después me contactó una chica de Italia ¿Cómo se llama el que libro? uy, mil Un ideas nombre. no, 1000 ideas para cupcakes y es que tiene un título larguísimo. Bueno, de ahí me llamaron para empezar a dar cursos de cake design en Italia. Y pues yo dije, híjole, ¿cómo? Pero bueno, ¿por qué no? Lancémonos a la Ahí, aventura. para ese momento, ¿cuánto tiempo llevabas ya haciendo cupcakes? Para ir eran 2 años, o Bueno, sea, haciéndolo. no, un año, un Ok, año, rápido también. sí. Ahí llevaba, o sea, empecé, haz de cuenta, en el 2009, perdón. En el 2009 fue lo del bautizo de Suemi, publican la foto del pastel y se empieza como que a evolucionar todo. Te digo, yo mientras pues regalaba pasteles a mi cuñada, a mi sobrina, a la amiga, a la prima, así, ¿no? A quien podía, O porque sea, yo los hacía para probar, ajá. todavía no los vendía. O sea, no habías empezado el negocio tal No cual. era, no, 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 yo ahí estaba pues nada más como que por placer, ¿no? Por hacer algo que me gustaba. Y entonces poco a poco la gente pues empezaba a ver el pastel que llevaba a una fiesta o así, me empezaron a hacer pedidos y entonces dije, me parece que es un buen negocio, vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces mandé a hacer mis tarjetitas de presentación y empecé a buscar pues ya más a fondo cómo hacerle, ¿no? Y pues empecé también a crear una página en Facebook. Primero era un grupo, no, primero era un álbum en mi perfil personal. Luego me dijeron, ¿por qué no haces un grupo? Entonces ya creé un grupo. Y con el pasaparola, ¿cómo se dice? De voz a voz. Dilo como le ibas a decir, por favor. Nada más para El saber cómo se... pasaparola. Pasta parola. Ok, Sí, el boca a boca. exacto. Ya aprendí algo en... ¿Eso italiano? Italiano, sí. Ok, buenísimo. Este, de boca a boca, pues empezaban a llegarme pedidos o si se hacía pasteles y así. Y empecé poco a poquito. Y ahí, por ejemplo, el boca a boca, me imagino que empezó con la gente que conocías allá en Suiza, de tus amigos, eh, Exacto. pues de Alessandro tal vez, y la gente que tú ya habías conocido, y de esos se brincó a gente que no conocías Sí, ya. exactamente. Padrísimo. Sí. Y pues era la única que lo hacía aquí en Ticino. No había nadie más. Fui la primeritita. Wow, padrísimo. Y pues empezó a crecer de verdad demasiado, donde yo ya casi que tenía invadida mi casa. Empecé a tener también mucho contacto con Italia porque como cuando yo empecé y me llamó esta chica y empecé a ir a dar cursos a Italia para hacer decoración de pasteles y así, se desató como un boom y empezó el furor por el cake design, entonces hubo muchísimos pedidos y muchísimos cursos, me iba a Roma o a Bolonia, a Torino, a Padua, así empecé a viajar por Italia a dar Wow, cursos. padrísimo. ¿Te ibas a dar el Sí, curso nada más? Era como un tour sí, me de iba eso. al curso, ajá. Y, por ejemplo, si íbamos y era el fin de semana, a veces se venía Ale y él se quedaba con su Emi y yo me iba a dar mi curso y empecé, pues así, ¿no? Fue un periodo muy padre, ¿no? Porque, pues, un poquito viajamos, eh, pues, a lugares que a lo mejor no hubiera ido si no hubiera sido por los cursos, ¿no? Luego se hizo aquí se llaman fieras, es una expo. Ok. Y entonces era la expo de Cake Design en Italia y ahí creo que fueron cinco festivales y siempre tuve mi cátedra, por así decirlo, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me dijeron, haz un workshop de cupcakes y bueno, ahí vas, porque pues ni modo, esto es de aventarse así, ¿no? Al ruedo y como bien.
te preparas, sabes lo que tienes que, o sea, es lo que luego pienso, ¿no? Es, obviamente, siempre te va a dar, bueno, al menos a mí, siempre da un poquito de pánico, ansia, nervios, pensar de ir y estar ahí en una sala y que a lo mejor a veces había 50 personas y yo ahí hablando en italiano, que ni siquiera era mi idioma, explicando cosas. Pero pues al final me dejaba ir como gorda en tobogán y pues salía bien y creo que cuando haces algo y lo disfrutas y realmente intentas dar todo lo que puedas, pues las cosas salen bien. Obvio, hay que pues también tener como que saber, o sea, como que llegar sin saber qué decir ni nada, ¿no? Obviamente te preparas y todo, pero pues sí, era siempre un reto, ¿no? A vencer, llegar y tener un curso y a veces había 20 personas y a veces eran workshops y donde estaba yo nada más y era toda la gente nada más veía y tenías una cámara que te iba registrando. ¡Ah! Pero bueno, todo Wow. eso ayuda a crecer, ¿no? Y ahora sí, ya, la verdad es que ya no me importa. Ya. Dominado al 100. No, pero, o sea, como te digo, siempre llegará el temblorío y el miedito, pero pues ya que estás, ya, pues ya que, ¿no? Ya. Hay que darle. Sí. Y y entonces, bueno, pues fueron estos 5 años así, ¿no? De estos festivales donde era un fin de semana y también era padre para mí, ¿no? Porque yo me desconectaba completamente de mis, digamos, responsabilidades de ama de casa y entonces se quedaba Ale con Suemi y yo me iba y estaba ahí mi fin de semana intensivo de pasteles. También con pues conociendo y encontrándote con personas que a lo mejor empezabas a conocer pues a través de Facebook, ¿no? De otros artistas, porque en Italia verdaderamente son unos artistas. O sea, como te decía, no me acuerdo si hace rato o cuando, que en los pasteles también hay tendencias, ¿no? Y entonces pues hay los americanos, ingleses, australianos, japoneses, así, y los italianos, que prácticamente son unos escultores, o sea, es impresionante lo que hacen. O sea, ellos hacen figuritas de azúcar, pero, o sea, impresionantes. Entonces, wow, empiezas a conocer a esa gente y pues padrísimo, se crea una comunidad y amistades y todo y es muy padre, estuvo padre. Ahora ya no hay festivales así, ahora los hacen mucho en Orlando y Florida y así, pero pues ya no he ido, ya, Ya te queda muy lejos, ¿no? sí, ya. No, y aparte yo siento que, por ejemplo, muchas de mis amigas empezaron a dar cursos y se enfocaron en hacer cursos y entonces ellas se la siguen viajando y van a muchos lugares y así. Y yo a lo que le tiraba era a poner un negocio. Porque aquí lo que yo hacía, pues yo tenía muchos pedidos de pasteles y yo lo que quería era realmente hacer un estudio de pastelería, que fue lo que después pusimos. Ajá. Entonces, primero hiciste un álbum, luego hiciste un grupo, luego hiciste un Facebook, Así es. empezaste a dar todos los cursos y ya estabas vendiendo pasteles por internet, ¿no? O sea, bueno, Sí, mediante sí, por bajo Facebook y pedido. así. Ajá. Ok. Y entonces era ya demasiado y empezamos a ver la posibilidad de rentar un local, de pues comprarlo, ahora sí que montar toda una cocina profesional, etcétera, etcétera, y abrir un negocio como tal, una sede Mientras física. tanto, hasta ese momento, digamos, ¿cuánto tiempo pasó de que empezaste Ujú. ya a venderlos a que dijiste, voy a poner un local y a que tuviste el local? O sea, me refiero a cuánto tiempo lo estuviste haciendo tú en tu Sí, casa. sí. A ver, empecé en el 2009 como hobby. Más o menos en el 2010 que empezamos con los cursos y así. Para el 2012 ya teníamos el negocio, sí, sí, pasaron pues 4 años más o menos. Ok. Fue gradual porque pues yo teniendo una niña chiquita
y justo cuando íbamos a abrir el negocio quedé embarazada de la segunda, entonces pues tuve que, ya teníamos el local, estábamos reestructurándolo y todo, pero como me quedé embarazada de la segunda, o sea, más bien decidimos que era el momento de tener un segundo hijo, porque pues si no, era como que lo dejas pasar y lo dejas pasar y lo dejas pasar y igual y ya no íbamos a tener otro hijo, entonces decidimos que pues era el momento. Y Ajá. llegó y pues se frenó un poquito todo, pero le seguimos trabajando pues ahora sí que con más calma y en el 2012 lo abrimos. O sea, cuando en el 2011 empezamos a hacer la remodelación y todo mientras yo estaba embarazada y en el 2012 fue cuando ya estuvo abierta la tienda. Ok. Está un poco confuso, pero bueno. No, está bien. Sí, sí me quedó claro. Y desde el 2012 es el mismo local, sí, ¿verdad? Sí, desde el 2012 estamos ahí en este local. Es como, digamos, la sede Ajá. de Sweet Cupcakes. Ahí está, tengo la cocina industrial y otro apartado donde es como la parte de la decoración y la parte de exposición. Y pues ahí es donde trabajo y hago todo. Ok, y entonces, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo cambió de que tú los ofrecías por internet? Entiendo que medio por Facebook más. Sí, digamos que Facebook fue una gran vitrina en ese momento porque no había tampoco tantos ni filtros ni restricciones. Ya ves que ahora con algoritmos y mil cosas, las páginas como que vienen, pues no tienen tanta visibilidad, ¿no? Ahora te fuerzan un poquito a que hagas el sponsoring o así. Y Ajá. antes, pues no, entonces sí, fue una vitrina muy grande, te digo, eh, para darme a conocer regionalmente y también, pues, siendo de la parte italiana, a darme a conocer en Italia, ¿no? Y gracias a eso, pues, tuve muchas publicaciones también en revistas y luego se hicieron otros libros, así donde participé. Y sobre todo lo que decidí, o sea, la diferencia de tener un local o de trabajar en casa es que cuando trabajas en casa no paras nunca, o sea, siempre estás trabajando. Sí, lo hemos descubierto también en los Exacto, últimos meses y exacto. semanas. Este, entonces, poder separar vida privada de trabajo es muy importante. Ahora se regresó a lo mismo, pero sí, básicamente fue también el vaciar mi casa de todo lo que tiene que ver con pasteles está ya fuera de mi casa y entonces yo puedo separar y organizarme bien lo que es vida privada y vida pues, del negocio, ¿no? O sea, lo que son organizar mis tiempos, horarios de trabajo y todo. La diferencia, aparte de eso, también pues es el volumen de pedido y el volumen que puedes hornear en un horno en casa y en un horno profesional y pues la cantidad que puedes vender y que obviamente puedes promocionar diferentemente. Es ¿cómo se dice? Es importante decir que en Suiza es permitido vender desde casa, pero tienes que anunciarte a los que vienen a hacer el control de que sea todo limpio, el Ah, control ya. sanitario. No es como en México que puedes hacer tamales en tu casa y venderlos, o sea, O sea, fue alguien, tiene que haber un una permiso. autoridad a revisar Sí, que tu casa cumpliera con claro, ciertas porque pues limpiezas. estás Wow. trabajando con alimentos y entonces tienes que seguir pues ciertas reglas, obviamente, ¿no? Básicas de limpieza y tratamiento de alimentos. Entonces, bueno, pues eso había sido como que el primer paso cuando empecé a vender. Y luego, obviamente, pues, aunque no lo haces en casa y tienes todos esos pues, registros y todo lo que tienes que seguir, la procedura de la oficina de higiene, se llama. Ajá. Cuando lo haces ya en un local especializado, pues es como un poquito más tranquilizante, ¿no? Como que tienes las dos cosas separadas.
Porque, por ejemplo, pueden venir a hacer un control en tu casa, no importa que sea una casa privada. Si tienes que haces productos alimentarios, pueden llegar a las 5 de la mañana a revisar y hacer, y pues digo, es un poco Sí, claro. angustiante, ¿no? Entonces, obviamente, y pueden venir, vienen, de hecho, vienen a hacer también controles en el local, pero pues ya es como que diferente, ¿no? Porque pues es correcto y justo que lo hagan. Y pero bueno, para mí eso era como que una cosa que me causaba conflicto. También porque pues es toda la burocracia suiza, ¿no? Que yo como mexicana pues me daba siempre como un poco de miedo, pero al final realmente son pues muy buenas gentes, muy, sí, muy cuadrados, muy dentro de las reglas y todo, pero al mismo tiempo muy abiertos y muy colaborativos y te ayudan y te dicen, no, mira, esto no se puede, hazle así o eh, esto mejoraslo así y te dan tips, te dan consejos y todo. No es como que te ponen bastones en las ruedas para que no avances, sino que te ayudan, ¿no? Porque Nada que ver con lo de acá, ¿no? Que no, es una sociedad donde realmente impulsan, o sea, promueven y ayudan a que, pues, al final estás emprendiendo, ¿no? Estás haciendo un negocio, estás creando, pues, un trabajo y, pues, hay que apoyar, hay que ayudar, ¿no? Y eso es súper diferente y aparte, pues, da gusto, ¿no? Está padre. Ujú. oye, y cambió, bueno, todo eso respecto, digamos, a en general la vida, ¿no? Que cambia de los horarios principalmente, sí es algo que hemos sufrido nosotros aquí muchísimo. Sí. Este, y con respecto, también mencionaste algo que es súper importante, ¿no? Que la capacidad del horno que tenías ya en el local, bueno, que tienes ahora en el local, con respecto al de tu casa, pues es mucho más grande. Cambió Claro. ya, bueno, igual y es medio obvio, pero ya estabas también pensando en eso, ¿no? Ahora ya voy a tener un local y ya voy a poder hacer más, chambear más. Claro, claro. Y sí resultó, me imagino. O Sí, claro, sea, claro, hubo un cambio claro. grande entre lo que tú podías hacer y La lo que... producción, sí, sí, sí. Y también te da más seguridad en decir, bueno, pues me lanzo ¿cómo decía? A proponerme para eventos, a poder hacer pues, cosas más grandes, ¿no? Porque no lo sé, si me decían, hazme 2000 cupcakes para el viernes, pues decía, no, pues en mi casa me tendría que poner a hornear, o sea, una semana y en cambio con el horno que tengo ahora, pues los haces rapidísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa pues se hornea solo en para hornear en casa horneas solo en una bandeja porque pues necesitas el calor, o sea, aunque tengas para más, pero pues siempre se hornean solo en una. Yo tengo 6 y de 50 centímetros, entonces pues el horno es muchísimo más grande. Donde horneaba una bandejita de 12 ahora horneo 10. Entonces, pues sí, Sí, sí cambia. sí, sí, sí. ¿Trabajas sola Sí, desde todo siempre? hago yo. Sí, To- Todo lo haces tú. todo hago yo. ¿Qué es todo? Todo. Exacto. ¿Pero qué es? O sea, Todo lo para hago yo. darnos una Pues, idea. horneo, decoro, limpio, publico, organizo, proyecto, diseño, hago publicidad, marketing, todo. Solo lo que no hago es la contabilidad, es la única. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿También Eso contabilidad? ¿Tienes un no. contador? Contadora o Sí, algo. sí, 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 tengo una Ya. contadora, porque no, eso sí dije, no, eso no. Sí, es lo más difícil. Y sí, siempre he querido tener una colaboradora o Ajá. o sea, por ejemplo, pensar, tengo una amiga que hace pasteles en Estados Unidos con la que me llevo muy bien y dije, ay, me encantaría que estuviéramos juntas porque pues, sería fácil, ¿no? Hacer team, pero es difícil, la verdad es que es difícil encontrar a alguien y pues como yo tengo toda la inversión, mm, todo, le estoy pensando en asociarme o así, ¿no? Pero bueno, eso se verá ya después. Más bien sería contratar a alguien para que me ayudara a hornear. Ok. Es al mar para alivianar un poco. Pero bueno, por el momento va, me funciona, me organizo, ya tengo mis métodos y funciona por ahora, sí. Ok. Buenísimo. Sí, porque justo, no es mucho luego.
Y más si tú publicas y haces publicidad, eh, Sí. hay muchísimas cosas, ¿no? No nada más es hacer los pasteles. No, 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 porque pues el pastel lo haces y ya está, pero también hay que pensar que pues yo trabajo mucho con las redes y entonces pues tienes que publicar fotos bonitas que atraigan al cliente, qué tipo de cliente, en dónde te quieres enfocar, porque pues también es eso, ¿no? Que a lo mejor no lo pensamos cuando empezamos, pero pues también hay que pensar a qué tipo de eventos quieres hacer, si quieres enfocarte en pasteles para niños, pasteles para bodas, pasteles para eventos, hacer nada más cupcakes o nada más galletas, o sea, realmente se hace una gama muy amplia y a un cierto punto hay que decidir más o menos cuál es tu dirección, porque hacer todo o si tienes un equipo muy grande y mucha venta, pero pues no es mi caso porque aquí también donde vivo pues es muy chiquito y no es como que todavía no es como que muy abierto todavía a los dulces típicos o de estilo americano o decorados así. Cada vez llega muchísimo más gente, pero todavía como que hay bastante, la gente aquí se tarda un poquito en aceptar. Y esto que ya llevo 10 años. Ahí van, 10 años Pero después. ahí van, sí. Tengo muchísimos suizos alemanes que vienen o me piden y yo me hacen pedido por internet, por Instagram o así, para los que viven aquí. Entonces, hace cuenta, el amigo que vive en Suiza alemana le manda el pastel a los que viven aquí en Ticino. Y entonces yo hago el trámite, ¿no? Hasta entregas. Es lo que te iba a preguntar, ¿entregas también, o sea, entregas tu local o hay si tienes, hay algún servicio o cómo funciona esa parte? Depende, obviamente, si me hacen pedidos fuera de la zona del Ticino, que no pueden venir a recoger el pastel y casi siempre son como regalo sorpresa, tengo esa posibilidad, pagan obviamente la entrega y los entrego. También hago servicio de paquetería. No, bueno, la verdad es que como es una realidad aquí muy chiquita, pues se presta a que yo pueda hacer todo, ¿no? Obviamente viviendo en una ciudad como Ciudad de México sería imposible y sí tendría más colaboradores. Pero aquí la verdad es que es muy chiquito todo, O sea, es recorrible. sin tráfico y sí, o sea, te digo que yo me tardo 5 minutos de mi casa al negocio y, o sea, si es de cuenta, tengo muchísimos clientes de donde yo vivo, que, o sea, digamos, llamémosle como mi colonia, entonces a veces me dicen, me piden pasteles o cupcakes o lo que sea y les digo, en vez de que vengan al local, cuando yo regreso a casa paso a repartir, ¿no? Ah, Cupcakes o ok. pasteles así y ya. Ya Ajá. me conocen, ya saben cómo funciono y así, ¿no? Es bastante amigable. Sí, ya, ya, ya. Claro, es una onda mucho más local, ¿no? También. Porque, por Sí, ejemplo, aquí con la pandemia, mucha gente también se puso a hacer pues, negocios de reparto, tal claro. cual, ¿no? Así de, pues tú vendes tal, ok, yo lo reparto, porque pues ya sabes Sí, cómo es aquí, ¿no? Es una locura. exacto, exacto. Sí, no, obviamente, no, no, pues aquí es completamente diferente, entonces. De hecho, hay muy poquitas cosas de comida así que te llevan a tu casa, solo pizzas. Ok. Sí, no hay. Oye, perdóname, dos cosas. Hace ratito dijiste, bueno, que tienes muchos clientes digamos, de tu colonia. Ujú. Y me imagino que ya tienes muchos clientes también que son frecuentes, ¿no? O sea, que, no sé, cada año o para cada evento de repente te contactan. ¿Qué tan difícil es lograr eso? ¿O cómo te empezó a pasar? Pues yo creo que lo más importante es siempre dar un producto de calidad, un buen servicio y intentar siempre dar lo mejor y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. Es padrísimo ver cómo han ido creciendo mis clientes en el sentido que a lo mejor hice el pastel de matrimonio, luego llegaron a pedir el del baby shower, luego el del primer cumpleaños, el del segundo, el tercero, el cuarto, el bautizo. Entonces se crea una fidelidad y eso es padre.
es a lo que un poquito se punta, y se llega también a crear un poquito una relación como de cordialidad, amistad, ¿sabes? Es, no hay como que una técnica, según yo, a lo mejor sí, pero creo que es gente que viene buscando algo diferente, al menos en mi caso, porque pues aquí, como te decía antes, los pasteles de pastelería pues no son como muy decorados. Lo que yo hago es muy artesanal, es completamente hecho a mano y con mucho amor. Y yo creo que eso también se ve. Y soy muy disponible. El cliente viene, me dice lo que quiere, intentamos ver cuál es el diseño, cuál es su capital, cuánto puede gastar, qué es lo que, y de a lo que él puede gastar, pues sacarle al máximo y que tenga algo que quede muy satisfecho, ¿no? Y yo siempre eso es lo que quiero, que la gente cuando reciba su pastel diga, ¡oh, wow! Entonces, eso yo creo que pues si a alguien le haces un pastel muy bonito, pero que sabe horrible, no regresan, Claro. porque al final lo que te queda es el sabor del pastel, ¿no? Este, no sé si te llama, no sé si se te ha pasado que hay gente que dice, no, el pastel estaba delicioso, estaba muy bonito, pero estaba delicioso, o era un pastel horrible, súper seco y ni se acuerdan de cómo estaba decorado, ¿no? Entonces, creo que es súper importante tener buenas recetas básicas, dominarlas, hacerlas hasta con los ojos cerrados y que siempre queden iguales, usar productos frescos de calidad, no bajar calidad ni productos de bajo costo porque eso se nota. Y muchísimos clientes me dicen que ellos adoran cuando abren la caja del pastel y que huele a chocolate, o sea, que sale así el olor a chocolate fresco, bueno, rico, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí, Ok. obvio. Otra cosa, y hace ratito también dijiste que hay que especializarse, o sea, que Ujú. agarrar un rumbo, ¿no? Que no hacer de todo. ¿Tú qué rumbo agarraste y cómo dijiste, pues me voy por este camino? Sí, pues obviamente cuando empiezas ves mil cosas y quieres hacer mil cosas, ¿no? Eh, yo descubrí que a mí las galletas me dan mucha flojera, por ejemplo, Ok. que es una cosa que puede ser muy fácil, galletería clásica y normal, pero digo, para eso hay muchas, ¿no? Entonces, no quiero hacer galletas clásicas, a lo mejor las hago nada más para Navidad, pero como ocasiones especiales. Galletas decoradas, no tengo paciencia. La verdad es que las galletas decoradas son hermosas y hay personas que las hacen divinas, pero no es mi caso, entonces yo descubrí que galletas no. Pero pues lo intentas, ¿no? Intentas varias cosas y si te lo piden y nada más es como que 20 galletas, pues las haces. Entonces empiezas a ver lo que es tu ramo. Yo lo que quería era hacer era los cupcakes, porque aquí no hay ninguna tienda de cupcakes. En Suiza creo que como dos o tres y empezaron después. No es algo que sea mucho de la cultura europea o suiza, pero bueno, la gente empezó a apreciarlo. Yo empecé a hacer cupcakes, digamos, al estilo del gusto de aquí. ¿Cómo es, Y cómo es ese estilo? Gusto. más ligeros, no tan pesados, o sea, no es el típico cupcake americano, no es con la crema de mantequilla que generalmente se usa. Hago cremas más ligeras como con chantilly o con yogurt o con mascarpone o con ricotta, que son más, que encuentran más el gusto de pues, suizos italianos. Y entonces, bueno, ya eso fue lo que yo quería. Entonces empecé a hacer muchísimos cupcakes. Mis cupcakes ya son reconocidos y eso me da mucho gusto. O sea, la gente realmente me ha tocado que ven mi cupcake y dicen, ah, ese es de Sweet Cupcakes. O sea, ya lo Ah, padrísimo. reconocen aún sin tener ningún logo y eso, para mí eso era como que un objetivo principal, ¿no? Ya sabes que te enseñan en marketing que tu producto tiene que resaltar entre miles. O sea, no sé cómo se puede decir, ¿no? Pero
si ven mi cupcake, ya saben que es el mío. O sea, puede haber otros, pero el mío ya lo reconocen. Tiene algo que pues, ya los vuelve reconocibles, aún sin la etiqueta. Eso y los pasteles. Para hacer pasteles decorados es, digamos, fácil, pero también es muy, o sea, la gente llega y te dice, quiero que me hagas este pastel, y pues tienes que copiar el pastel de otra persona. Nunca va a salir igual, entonces tú lo que intentas es, pues, darle tu marca, ¿no? Tu sello personal. No es fácil tampoco eso. Se necesita, pues, un poquito de creatividad y manualidad para que queden pasteles bonitos y que estén ricos y todo, pero al final también llevan tu signo, tu sello, pues igual es tu personalidad, en lo que sea, no Tu sé, ¿no? firma, ¿no? Ajá. Exacto. Ajá. Y eso también se logra a lo largo de los años, ¿no? Es intentar encontrar tu propio estilo, porque puedes copiar 1000 pasteles, pero hasta que no encuentras cuál es el tuyo, no van a reconocer tu pastel. O sea, hay gente que a veces me dice, ay, vi un pastel y dije, este es un pastel de Lorena, ¿no? Y entonces, a lo mejor ni tenía igual, era sin la caja ni nada, porque obviamente no le pones el sello al pastel, ¿no? Pero empiezas a crear, pues, tu propio estilo, ¿no? O sea, como, no lo sé, reconoce los pasteles del globo. Ajá. O sea, ya como que empiezan a tener tu línea. Y pues sí, eso ya lo he logrado y pues en eso seguimos. Vamos por más. Padrísimo. Ahorita, justo que dijiste, vamos por más. eh, Exacto. ¿Para ti qué es más? ¿Qué sigue? Pues te digo, ahora empezamos con después de que empezamos a abrir después del COVID, porque pues aquí ya hemos abierto todo. Pues empezamos desde cero otra vez, ¿no? Porque pues obviamente trabajando con eventos y cumpleaños y reuniones, pues estaba todo parado. Y lo que ahora estamos haciendo es diferente, o sea, nos estamos uniendo entre diferentes empresas que pueden colaborar juntas. Por ejemplo, ahora estamos colaborando una florería, una tienda de globos, una fotógrafa, una event planner, y estamos haciendo como un team para promocionarnos todas juntas. O sea, promocionamos el hacer pues paquetes cumpleaños o paquetes para un bautizo, lo que sea, para que la gente sepa que hay como un team que puede hacer tu evento, ¿no? Todo completito. Entonces, exacto, estamos haciendo eso. Me parece que es como el momento justo, que yo era lo que yo quería hacer desde hace tiempo, pero no se había dado el momento, ¿no? Y ahora, digamos que por fuerza mayor, y también siempre creo que las cosas llegan en el momento en el que tienen que llegar, ¿no? O sea, antes a lo mejor yo estaba también muy ocupada también con otras cosas, como es el hecho de tener 2 hijas, un marido y una casa, y el negocio, y pues es difícil compaginar todo. Pero ahora mis hijas están más grandes, y yo tengo más tiempo y puedo disponer de ese tiempo para enfocarme en hacer esto de party planner, ¿no? A hacer eventos, y que era lo que a mí me gustaba desde el principio, era lo que yo quería hacer, pero era muy difícil. Yo sola o sea, siempre hay que intentar hacerse de un buen equipo. Y ahorita es lo que estamos haciendo. Justamente hoy publiqué unos, ¿cómo se dice? Hicimos unos photoshootings de eventos de cumpleaños. Entonces justo hoy fue la publicación de eso, ¿no? Para colaborar con floristas, restaurantes, o sea, crear todo un paquete y a través de hacer una red, pues crecer todavía más, ¿no? Darnos más visibilidad en nuestra región, porque pues al final es donde es importante. Claro. ¿Sigues todavía siendo la única o ya hay alguien más que también haga lo que tú estás haciendo ahí en Ticino? No, bueno, o sea, desde hace como 5 años, te digo, desde que empezaron todos los cursos en Italia,
Empezaba muchísima gente, obviamente mamás, a hacer pasteles en casa y obviamente lo que es a pasta de azúcar bajó muchísimo, pero a eso es lo que te digo, que siempre hay que evolucionarse y entonces yo dije, bueno, pasta de azúcar ya lo está haciendo muchísima gente y a mí ya me está aburriendo porque pues vamos a buscar otra cosa y entonces ahora estoy muy metida en lo que son las cremas, cremas con merengue y hacer flores con cremas y así. Hacer más como pasteles un poco más artísticos, más como si fueran pinturas. Entonces, y también me gusta muchísimo hacer pasteles que sean como pasteles, ¿no? Que se cae el chocolate, que tiene la fruta, que tiene merengues, así, este tipo de pasteles muy como pasteles de caricatura, pero sin Ok. pasta de azúcar, o sea, con elementos completamente naturales, ¿no? Sin pasta de azúcar, pero muy colorados, muy con muchos sabores, texturas, etcétera. Hay que irse modificando. Sí, y a lo que decías antes, sí, ya hay abrieron otro estudio en Locarno, otra señora que hace también pasteles con pasta de azúcar, pero es completamente diferente a lo que yo hago. O sea, es siempre, obviamente, pasteles decorados, pero ella es muy, muy clásica, muy al estilo inglés. Entonces, no, bueno, yo sigo igual con mi clientela, va muy bien, así que siempre también creo que siempre hay espacio para todos, o sea, no es como que la competencia, ¿no? Siempre hay, el universo es grande y siempre hay para todos. Ok. Lore, ya para terminar, dos Ujú, preguntas más, las últimas que le hago a todo el mundo, y es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender algo, alguien que quiera arrancar su negocio, ujú, en cualquiera de los aspectos, ¿no? O sea, qué tiene que aprender, qué debe hacer, lo que tú quieras desde tu experiencia. ujú. Pues primero que nada, obviamente, echarle muchas ganas, estudiar mucho qué es lo que se quiere hacer un buen plan de lo que es el proyecto, tener ahorros, porque también para emprender pues se necesita dinero. Este, y sobre todo nunca dejar de estudiar. Creo que eso es muy importante. Siempre estarse actualizando en lo que sea que tú quieras emprender, pero siempre seguir actualizándose, estudiando, nunca quedarse parado ni pensando que ya llegaste y ya está bien ahí porque en un segundo te rebasa todo y ya te quedaste ahí. Entonces yo creo que la cosa más importante siempre es evolucionarse, actualizarse, estudiar y echarle muchas ganas, Súper. sobre todo. Y última pregunta, prima, es, ahorita, bueno, tú estás como en el futuro para nosotros o en un lugar al que casi igual y nunca llegamos, ¿no? Aquí en México, Ay, qué horror, porque no. Pero sí, la curva se aplana y se desaplana y el está otro día cañón, dijeron sí. que ya ni pensemos en cuándo fue el punto máximo porque pues todos los días lo vamos Ya lo rebasando, ¿no? rebasan. Terrible. Híjole. Pero bueno, sí ha habido un cambio, ¿no? De antes, durante y después de la cuarentena, especialmente ustedes que sí ya están fuera. Mm. ¿Qué se te hace? Bueno, mucho más que aquí, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Qué se te hace que haya cambiado y que tal vez se quede? ¿O cómo ves tú al mundo antes y después de la cuarentena? Pues, Híjole. Eh, yo creo que está bien difícil porque aún que ahorita ya está todo abierto y la gente está afuera y salimos y hacemos y todo, eh, pero ahorita ya están empezando otra vez a ver de nuevo restricciones, ya nos están empezando a poner otros semáforos, o sea que no hay que confiarse. Eh, no sé, la verdad es que yo creí que todo el mundo iba a salir muy cambiado, pero desafortunadamente creo que no es así. Con mucha pena lo decimos, porque la gente parece que se les olvidó lo que pasamos, o al menos, visto que en Ticino lo sufrimos muchísimo, porque estábamos pegadas a Lombardía y nos pegó muchísimo más duro que lo que les pegó a los suizos alemanes, y ahorita, obviamente, por lo de la pandemia, las restricciones de salidas y todo,
muchísimos socios alemanes no están yendo al extranjero, sino están llegando al Ticino, que es donde yo vivo. Vemos completamente la diferencia de actitudes, ¿no? De personas que no vivieron una pandemia fuerte a como la vimos nosotros. Y ahorita la verdad es que no es por darles malos ánimos, pero yo creo que nos vamos a regresar un poquito otra vez, ¿no? Porque pues empieza a haber más contagios, empiezan, pues no se respetan tanto las normas como se debería. Aparte de eso, a nivel de trabajo, yo creo que muchas empresas descubrieron el home working y los van a seguir implementando. Creo que para muchas mamás puede haber sido muy útil, pero al final es muchísimo más pesado. Porque, como te decía antes, no te despegas de lo que es ámbito laborativo y ámbito privado. Y eso es el riesgo que están viendo ahorita, que muchas empresas están prefiriendo cerrar sus sedes físicas y tener a los trabajadores en casa porque trabajan mucho más. Entonces, es un contrasentido, pues está difícil. Hay que encontrar un equilibrio otra vez, porque a veces parece que el hecho de que estás en casa te da como también un sentimiento de culpa y no estás trabajando más. Y a lo mejor simplemente hay que ponerse horarios, ¿no? Pues muchas empresas están aprovechando de eso. Así que veremos qué pasa. Seguimos en un limbo. Listo, pues eso es todo con la historia de Lorena. Si llegaste hasta este punto, como siempre, te agradezco muchísimo que veas el video completo. Te invito a suscribirte aquí, a darle clic al botón de suscribirse, a activar la campanita y a prender todas las notificaciones para que cada semana te llegue un video como este. Y ahora sí, eso es todo. Adiós.